Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles algo, no es algo que suele hacer, esto que voy a hacer ahora, esto que les voy a compartir, pero a raíz de muchas cosas que estuve viendo, que estuve escuchando en las redes, hablando con personas conocidas, con amigos, ¿no? Y también a raíz de algo que Dios al menos a mí me habló eh, en lo personal, después de estar orando, después de estar leyendo la palabra, eh, decidí poder compartirles esto que Dios me habló a mí, para que también pueda servirles a ustedes de advertencia, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes creen que Dios puede hablarnos a través de los sueños. Yo creo que Dios nos puede hablar a través de los sueños. En la palabra vemos cómo Él hablaba de esa manera a muchas personas. No solo a los que eran hijos de Dios, también vemos a reyes y personas que tal vez no creían en Dios y que aún así Dios les mostraba cosas en sueños. Y no sé, tenemos a Daniel interpretando, a José interpretando para el faraón, ¿no? Las cosas que Dios mostraba. Entonces, realmente yo creo que Dios puede hablarnos a través de sueños. Y yo hace varios meses tuve un sueño que no se lo conté prácticamente a ninguna persona, muy poquitas personas se los conté, para que estuvieran orando, para que Dios pudiera traer mayor revelación y confirmación acerca de lo que este sueño estaba mostrándome, ¿no? Lo que yo al menos entendí de parte de Dios que Él me quería decir. Y se los quiero compartir y quiero leerles unos pasajes de la palabra, no para confirmar o respaldar mi sueño, sino al revés, sino para que ustedes puedan junto conmigo ver cómo es que a través de este sueño Dios me confirmó, al menos yo entendí eso, que Dios estaba confirmándome las cosas que ya estaban escritas en su palabra. Muchas veces hay cosas que nosotros las leemos, pero hasta que no pasa algo en nuestra vida no las podemos como asimilar de forma completa, ¿no? Como que todavía no logramos aprenderlas. Y esto fue algo de lo que pasó con este sueño que tuve, que un montón de cosas que están en la palabra, que yo ya las sabía, me fueron muchísimo más claras a raíz de haber tenido este sueño. Y para no seguir estirando esta introducción, les voy a leer primero un pasaje, después vamos a leer otros, y les voy a contar el sueño. En Mateo 24 dice así, a partir del versículo 5, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuáles eran las señales que iban a mostrar que Él estaba por venir, ¿no? Y dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y escucharán de guerras y rumores de guerras y pestes, ¿no? Y hambre y un montón de cosas. Se van a levantar naciones unos contra otros. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Después, en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Se podrían traducir como milagros, ¿no? De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y este es el primer pasaje que quiero leer, y ahora les voy a contar el sueño. Estaba en una casa y tengo que ir hacia la cocina. En la cocina había una puerta que daba a un patio trasero que tenía jardín. Y estaba abierta esta puerta, que daba hacia el patio. Entonces cuando yo voy a la cocina, veo que del lado del jardín, digamos, de este patio trasero, había una luz muy brillante, muy blanca, que me llama la atención y me atrae porque quiero saber qué es, ¿no? Entonces me voy acercando, y cuanto más cerca estoy, esta luz más brillante se hace y más grande. Entonces yo miro hacia arriba y aparece una persona muy alta, muy brillante. Tenía unos ojos como rojos, similar a como algo parecido al fuego,
tenía rasgos lindos y tenía unas alas blancas muy grandes y era completamente brillante, era muy luminoso. Pero esta persona, si bien estaba todo el tiempo sonriendo, a mí no me generaba confianza. Había algo en sus ojos que me hacían mantener la distancia y me hacían dudar de esta persona, ¿no? Y había dos nenes, una nena y un nene, que estaban ahí en el jardín dando vueltas. Entonces esta persona gira hacia un costado donde había un cantero y se sienta en el cantero. Y yo la sigo. Y cuando veo el cantero, estaba lleno de frutas, pero estaban podridas las frutas. Y lo que más recuerdo es que había unas uvas grandes, más o menos de este tamaño, de color verdes, eran uvas verdes, y todas las uvas estaban llenas de gusanos. Estaban podridas, estaban feas. Y entonces este ángel, porque tenía alas, pasa la mano por arriba de las uvas y cuando la termina de pasar, las uvas se veían bien. Ya no tenían gusanos, no tenían nada. Estaban perfectas básicamente. Y como que nos invita a mí y a los nenes que estaban ahí a comerlas, a probarlas. Y yo le digo no, o sea, no le digo nada, pero en mi corazón miro y digo, no, voy a comer eso porque eso está lleno de gusanos. O sea, no importa que ahora se vea que están bien, eso tiene gusanos, yo no lo voy a comer. Pero los nenes agarraban las uvas y las probaban y les gustaban. Decían que estaban ricas, que estaban bien, que eran sabrosas. Y se las llevaban y se las empezaban a repartir a otras personas, esas uvas. Y las personas las comían. Y yo voy detrás de los nenes y no llego a advertirles a todas las personas, pero a una persona sí le llego a advertir y le digo, no comas esto, porque tienen buen sabor y se ven bien a la vista. Parece que están buenas, pero en realidad están podridas, están llenas de gusanos, están en un mal estado. Es un engaño, no es verdadero lo que estás viendo, ni siquiera el sabor, aunque vos lo sientas bien en el paladar. Las uvas están podridas, están llenas de gusanos, no las podés comer. Entonces yo tengo que volver a esta casa, vuelvo a entrar y tengo que ir a la cocina a buscar algo. Y cuando entro a la cocina y quiero salir por el patio otra vez, cuando atravieso la puerta como para salir por el patio, vuelvo a entrar a la cocina. Y cada vez que quiero salir de la cocina, vuelvo a entrar a la cocina una y otra vez. Entonces en el sueño yo dije, estoy en un bucle espacio-temporal y me metió este ángel caído. Ahí en el sueño yo me doy cuenta de que era un ángel caído. Y digo, se metió en mi mente. Y al estar dentro de mi mente me hizo estar dentro de este bucle espacio-temporal y no puedo salir. Entonces en el sueño me empezó a reprender en el nombre de Jesús y reprendo y bueno, todo lo que pasa y las cosas que cuando hacemos guerra espiritual, ¿no? Y en el nombre de Jesús empecé a declarar libertad y a reprender todo espíritu y todo ángel caído en ese entonces, en ese sueño que me había metido ahí adentro, en mis pensamientos, que había hecho algo para meterme ahí. Y después de que estoy un rato reprendiendo, finalmente como que se rompe el bucle espacio-temporal y yo puedo salir de la cocina. Ese fue el sueño. Seguía un poco más, pero esa es la parte más importante del sueño. Y yo ahora les quiero leer otros pasajes que creo que demuestran, en realidad, este sueño demuestra cómo estos pasajes son reales, ¿no? Cómo es la palabra de Dios que nos advierte para que en estos últimos tiempos estemos preparados. Y para mí este sueño fue una advertencia de parte de Dios acerca de las cosas que estamos viviendo y que vamos a vivir en una mayor profundidad en los tiempos que se vienen, y sobre la importancia de conocer la palabra, de saber cuál es la verdad para no ser engañados. Y bueno, antes de contarles lo que yo entendí de parte de Dios que Él me estaba hablando, quiero leer algunos pasajes que son todos los que venían a mi mente. Después que me desperté y empecé a meditar sobre este sueño, como que el Espíritu Santo me recordaba todos los pasajes y todas las cosas que ya estaban escritas en la palabra acerca de estos últimos tiempos. Miren lo que dice en 2 Corintios 11, a partir del versículo 3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, o otro evangelio que el que han aceptado, lo aceptan. Después, en el versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravilla, o sea, no es para sorprenderse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, las personas que sirven al enemigo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Después, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a apartar, van a dejar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, porque tienen cauterizada su conciencia. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 8 dice: también tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Con su propia conducta, dicen otras versiones. A estas personas evita. Y en el capítulo 4 de 2 Timoteo dice, en el versículo 2, del 2 al 4 dice: te insto, ¿no?, a que prediques la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no la van a poder soportar, sino que teniendo comezón de oír, o sea, algo que molesta en el oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios malos deseos. Dice: y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y en el libro de 1 Juan, en capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en el capítulo 1 de la segunda carta de San Juan, dice el versículo 7: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban el galardón, o sea, la recompensa completa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y otra vez en el capítulo 5, pero de 1 Juan, dice el versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay muchos otros versículos y pasajes que el Espíritu Santo me recordaba, que se los voy a dejar en la descripción del video por si lo quieren leer, lo quieren buscar. Pero básicamente de lo que Dios... yo entendí que me estaba hablando, lo que me estaba advirtiendo es que el enemigo se disfraza como ángel de luz y que a veces estas personas que no tienen al Espíritu de Dios, no tienen al Espíritu Santo, sino que operan bajo el gobierno del enemigo y se disfrazan de ministros de justicia, pueden ofrecerte una palabra, pueden decir o hacer cosas que parecen que vienen de parte de Dios, ¿no? Yo recordaba el pasaje de Juan 15 cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y en este sueño había uvas, había el fruto de la vid. Y este ángel caído
hacía estos milagros, estas maravillas, estas cosas que hacían parecer que lo que él estaba ofreciendo era un buen fruto, una buena comida, un alimento saludable. Sin embargo, no lo era. En algunos pasajes dice que tenemos que desear como niños espirituales la leche no adulterada, o sea, la palabra de verdad pura. Entonces, hay tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir más adelante todavía, en donde tal vez, como dice otros pasajes que después los van a poder leer cuando se los deje en la descripción, hay personas que tuercen la palabra de verdad, ¿no? Y que ofrecen algo que parece que viene de Dios, pero que realmente el espíritu que está detrás de eso no es el Espíritu Santo. Por eso leíamos en Juan, ¿no? Prueben los espíritus si realmente son de Dios. Prueben si estos son apóstoles verdaderos. Porque hay falsos cristos, hay falsos maestros, falsos apóstoles que se van a levantar, que van a predicar un evangelio diferente, que van a predicar acerca de un Jesús diferente. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el discernimiento espiritual que el Espíritu Santo nos da, ¿no? En uno de los versículos que les voy a dejar en la descripción, dice que nosotros podemos ejercitar nuestros sentidos espirituales al discernir el bien del mal, ¿no? Pero esas cosas, ese discernimiento solamente lo pueden alcanzar las personas que son maduras espiritualmente, ¿no? El alimento sólido es para esas personas. Y en este sueño yo podía ver cómo estos niños probaban las uvas y se las daban a otros. Y no se habían dado cuenta de que era un engaño lo que ellos estaban comiendo. Se estaban alimentando de una palabra o de un alimento que parecía bueno, que parecía saludable, que parecía que les iba a hacer bien y que era rico, pero que realmente estaba podrido, estaba lleno de gusanos. Y en su inocencia, en su inmadurez, ellos lo consumían y se lo daban de consumir a otros. Le daban a otros ese alimento. Y otra cosa de la que yo entendía que Dios me hablaba era acerca de poder cuidar nuestros pensamientos, ¿no? De cuidar nuestra mente, lo que queda dentro nuestro. Porque yo había, en este momento cuando había vuelto a la casa, sabía que este ángel caído algo había hecho con mi mente para meterme en ese bucle espacio-temporal y que no podía salir de esa cocina, ¿no? Entonces vemos como hay muchas cosas en donde a veces nosotros estamos como atrapados o como que no podemos salir de situaciones o simplemente no nos damos cuenta de que giramos una y otra vez dentro de un ciclo vicioso, un círculo vicioso, ya sea de pecado, de un mal hábito o de un pensamiento incorrecto, de una mentira que estamos creyendo, que no nos permite avanzar, que no nos permite alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, que no nos permite conocer a Dios en mayor profundidad, que no nos permite poder tener una mayor revelación del conocimiento de Él, que nos permite madurar espiritualmente, crecer, ser cada día más parecidos a Jesús. Y siempre estamos como aprendiendo una y otra vez y estamos como atrapados en ese círculo, en ese bucle espacio-temporal, y todo tiene que ver con nuestros pensamientos, porque en la palabra de Dios dice que nuestra batalla no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿no? Y que tenemos que derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios por medio de las armas espirituales que Dios nos dio. ¿Y en dónde se levantan esos argumentos? Los argumentos son palabras, están basados en palabras y son en nuestros pensamientos, en donde el enemigo levanta fortalezas y levanta argumentos que nos impiden conocer la verdad, que tienen entenebrecido el entendimiento para que nuestra mente esté oscurecida, que nuestro corazón se endurezca, como leíamos recién, por las propias concupiscencias. En Romanos dice que los que profesaban ser sabios se hicieron necios y negaron a Dios, no le dieron la gloria que debían darle. Y bueno, y un montón de otros pasajes que los van a poder leer ustedes. Pero bueno, yo les quería compartir esto para que puedan estar orando conmigo, para que el Espíritu Santo nos pueda dar discernimiento de la verdad. Dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad, ¿no? Y ahí leíamos que nosotros tenemos al Hijo, al que es verdadero, a Jesús. Y la palabra de Dios nunca se va a contradecir con lo que Jesús dijo ni con lo que el Espíritu Santo dice. No hay una contradicción entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra, porque Jesús es la palabra. Entonces, que podamos tomarnos en serio nuestros tiempos de intimidad con Dios, en donde estudiemos la palabra en profundidad con la guía del Espíritu Santo, porque dice que la palabra no es de interpretación privada, no es que podemos entender cada uno lo que quiere, sino que hay una inspiración de parte del Espíritu Santo y hay una palabra que el Espíritu Santo habla de parte de Dios para nosotros y que nos revela de lo que está escrito, de cuál es esa verdad. Entonces, nada, me parece importante que todos como iglesia podamos ser uno y que esta unidad provenga
del Espíritu Santo, ¿no? Como dicen otras de las cartas, que nosotros podemos estar unidos a través del Espíritu, que tenemos que guardar la unidad del Espíritu como iglesia, como cuerpo, y como hijos de Dios poder tener revelación, y que cuando escuchamos cosas o vemos cosas o leemos cosas, que podamos probar si eso proviene realmente de Dios. Es el Espíritu Santo el que está detrás de esa palabra que estamos escuchando, de lo que estamos viendo, o de esa persona. Más allá de que sea una persona cercana, que sea alguien a quien amemos, o alguien a quien admiremos, o le tengamos estima por lo que sea, que probemos, que vayamos siempre a la palabra de Dios, que le pidamos siempre al Espíritu Santo que Él nos confirme con su paz y con la verdad y con la revelación de que lo que estamos consumiendo no son uvas podridas, sino que son realmente la vid verdadera de Jesús. Así que bueno, les quiero dejar esto, que Dios los bendiga y pongan en oración todas las cosas y estén abiertos a escuchar la voz de Dios y nada, estemos atentos, porque el enemigo se disfraza así, ¿no? Como ángel de luz y está como un león rugiente buscando a quien devorar. Que no seamos una presa fácil para él. Que Dios los bendiga. Chau, chau.